me viene con unos volumenacos hasta que no puedo sostenerlos. Y seguramente que te llevo los que podía sostener. Sí, o sea, una cosa brutal. Hablando de libros que nos hemos leído y que nos han gustado, Rorro. Genji. Genji dices. O Genji. Sí, la Genji. novela de Genji o el Genji Monogatari. El esplendor. Sí, Iba a decir yo Genji el resplandor, pensando aquí en Kubrick. Sí, bueno, es que es así. Es que Genji, no era Genji el príncipe resplandeciente. es Genji el príncipe resplandeciente, sí. Y es una novela de hace 1000 y pico años ya. Empezamos por aquí. Bueno, lo primero, ya veré si aprendo a editar cómo se hace esto de poner las fotos realmente en la imagen y tal, pero bueno, por lo menos que alguien con la tele grande le pueda hacer un zoom, tú no lo intentes. Y este es el que me dejaste hace 2 o 3 años. Puedo hacer zoom. Pues hacer un zoom, tal. Este es el que me dejaste hace un par de años, no, hace 3 años, que todavía no había ido a... Más posiblemente. Yo lo que me acuerdo es que cuando me fui a Nueva York con mi familia y tal y cual, y fuimos al museo y hacía una exposición y te empecé a enviar fotos de mira, Rodrigo, Sí. el resplandor. Pero hacía ya mucho que lo habías visto. Hace 3 años que fui a eso, Sí. entonces el libro de leérmelo hace 4 o 5. 5 o 6 años fácilmente, ¿eh? Es que nos está costando Sí. mucho ponernos al día. Este libro a mí me gustó mucho. ¿Cuántos años tenía? El libro, Ajá. ya te digo, 1000 y pico años. 1000 y pico años. Esto es de la llamada era de Michizane, que era un canciller de ahí de la época japonesa y quería casar al emperador con su hija. Pero el emperador ya estaba casado. Bueno, pero los emperadores no pueden tener un montón de... Sí, claro, pero... Para eso eres emperador, pero ¿de qué sirve ser emperador? Pero si una no? de las cosas que se ve en el libro es que solamente hay una esposa principal. Tú puedes... Sí, claro, está Los aristócratas de aquella época sí, se podían casar con todo el mundo, pero siempre había una dama del norte, que era la que habitaba el pabellón al norte del palacio, porque todos estos cabrones tenían palacios todos, no solamente el emperador, todos tenían palacios, pero la dama del norte era la dama principal. Y todas querían casarse y ser la dama del norte. Te digo una cosa que has dicho en los palacios. Cuando estaba leyendo la novela, claro, es que hay un montón de cosas que quiero preguntarte porque disfrutamos mucho friqueando de estos temas. Cuando los compartes, lo bueno de los libros es como el cine y todas las cosas, cuando lo compartes. Yo lo odiaba, tío. Odiaba profundamente y lo hablaba contigo y me hacías mucha gracia. Porque como me decías, ya ves, un país donde el 99% está en la miseria absoluta, sí, y todos estos están a sus palacios, a sus fiestas. Es que están muertos del asco. Están muertos del asco. Es que te lo explican, creo que en el prólogo, que dice, lo peor que tenía esta gente era el ocio. O sea, nosotros estamos diciendo, a ver si puedo llegar a casa y me echo una partida del Counter-Strike, a ver si puedo ir con mis hijos al parque. No tienes a ver, tiempo, no tienes hay que trabajar, no tienes la casa, ocio. el otro trabajo, Estos no para de inventar chorradas con las que ocupar su tiempo, que si un concurso de perfumes, de caligrafía, de perfumes, claro, perfumes, es que fabricación de papel, de mil historias, cada vez más peregrina. Tienes razón, perdón, esto es culpa mía. Te he empezado a arrancar de tal. Vamos a empezar un poco a hablar del contexto, porque estamos haciéndolo muy bien, pero yo ya me he arrancado, tío, porque me emociono con esto, tío, y me pone muy histérico con estos tíos, con sus concursos de perfumes. Vale, a ver, remontamos un poquito. Bueno, Genji, pues, ¿qué es Genji? ¿De qué trata Genji? ¿Quién escribe Genji y dónde estamos? Vale, pues estábamos en la época de Michizane, Japón, en Kioto, y bueno, pues eso, Michizane quiere casar a una hija suya con el emperador, que es la manera que utilizan los Fujiwara de hacerse con el poder, casar a sus hijas con emperadores jóvenes para manipularlos, y cuando se hacían un poco mayores les daban el pasaje, no los mataban, pero sí les decían, oye, igual es hora de que te retires, que me estás empezando a molestar. Y ponían un nuevo emperador joven que también casaban con una hija mayor que también dependía de ellos y tal, era la manera en la que trabajaban. Lo que pasa es que el emperador de aquella época ya estaba casado, ¿vale? Estaba casado con la emperatriz Sadako, y cada una más, al final consiguió casarlo con la otra dama, pero cada una de las damas competía entre ellas, rodeándose de damas con virtudes, con talento, ¿vale? Eso es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo funciona en este Japón, que es antes del Japón famosísimo de los samuráis? ¿Cómo se llamaba la época? Perdóname. La época Heian. Eso, la Heian. Tú llevabas varios podcasts de estos en Istocast. Bueno, hice un Blistocast sobre la literatura y damas de la era Heian, en el que
tratábamos un poco esta época y cómo se plasmó esa época en la literatura. ¿Cómo podemos referirles a Sí, ese Histocast? No, El 007. lo he hecho en nosotros. Lo que Sí. pasa es que como ahora ni tú ni yo tendremos el número del El 007, Litocast. sí. Ah, era el 007. Sí, era el 007, me acuerdo porque hice un chiste sobre James Bond y de repente hubo un terremoto en Madrid y dije yo, vaya, pues el chiste de James Bond se me ha quedado un poco como desactualizado, voy a hacer chistes de terremotos en Japón. Mala suerte. Ya. Nos ha mirado un tuerto. Y bueno, pues el caso es que una de las damas que estaban ahí en la corte compitiendo por la atención del emperador era la autora de este libro, era Murasaki, la dama de Murasaki. Había otra, que era la del libro de la almohada, que a lo mejor hablamos otro día de él, que es Sonagón. Sí, Seisonagon, y se llevaban muy mal. Eso, eran de emperatrices distintas, era del equipo contrario. Claro, Y está fascinando. Sonagón es muy mordaz y es muy talentosa, muy mordaz. A mí me gusta mucho, al final le cogen mucho cariño. A mí Dices, eres una impresentable y una impertinente, pero después le cogen mucho cariño. Y parece que Murasaki también se lo tenía porque le puso su nombre a una sirvienta. Que es como una forma de insultarla, de Sí, decir, sí, le he puesto tu nombre a una sirvienta, que sepas de- que ese debería ser tu lugar, Sí. ese debería ser tu sitio. Es como si Cervantes le hubiera puesto al burro de Sancho Panza el nombre de su vecino que le cae mal. Sí, algo así. Algo así, sí. Probablemente Quevedo lo haría con Góngora con Quevedo, por esas movidas que tenían entre ellos. ¿Qué te decir? Pero ¿cómo va este rollo de la competitividad entre facciones de cortesanas por alcanzar el poder? En realidad no es tanto... Vamos a ver, indudablemente tenían poder. Relaciones familiares, Claro, entiendo. indudablemente clanes. tenían poder y tenían influencias y las ejercían. De hecho, se refleja una cosa estupenda de estos libros que te refleja cómo era la vida cortesana de aquella época. Totalmente. ¿Vale? Y se ve que las mujeres tienen influencia, que mueven sus hilos y tal. No actúan directamente, pero hacen que otros actúen. Y bueno, pues no es que compitieran por el poder, competían por la atención, por la primacía, por el protagonismo. Tenían otra manera de competir. Pero fíjate que yo querían ser la dama principal. Pero fíjate que una sensación que yo también tenía cuando me leí esta novela, con Sonagón me puse muy nervioso y con esta también, porque al final es todo desde el punto de vista de una cortesana de hace 1000 años, con su escala de valores, de lo que es importante, de cómo tienen que funcionar las cosas, de lo que son los valores y tal. Pero hay una parte que para mí se leía, entendía en la lectura, y era lo realmente desvalidas que están ahí las chicas. Y tengo dudas de qué era peor, si ser mujer cortesana o ser mujer campesina, porque la campesina 9 de cada 10 vas a morir de hambre con tu campesino, eso es la verdad. Pero las otras no tienen casi herramientas para buscarse la vida si no es... Vamos a ver, es chungo. en esta época tenían capacidad de heredar, o sea, podían tener pertenencias. Lo que pasa es que no salían de los palacios, no podían ir a administrar nada. Ni Me gestionar acuerdo nada. aquello. Entonces, digamos que ellas juegan un papel, no diría que de ostracismo, porque no estaban socialmente encerradas, pero sí es verdad que juegan un papel estático. En algún momento se hace una comparación, y es una comparación muy popular y muy manida, entre las damas de la época Heian y las florecitas, y los caballeros de la época Heian y los abejorros que van de una flor en otra. Entonces, un abejorro va volando entre muchas flores y una misma flor recibe muchos abejorros. Me acuerdo otro día que estábamos hablando de este mismo libro, que me dijiste una cosa que me hizo muchas gracias. Luego vendré otra vez a colación, pero me hiciste varias comparaciones. Me dijiste, mira Alejandro, esto tiene mucho de romanticismo victoriano, tanto en la parte que luego, a ver si luego hablamos de lo pusilánimes que eran, por lo menos según la visión de esta cortesana de cuáles son las cosas que son admirables en un varón, que yo no las encontraba tan admirables, pero luego es verdad, ese rollo de los hombres abejorros, las mujeres florecillas, pero aquí realmente muy encerradas dentro de su palacio. Realmente, por lo menos en otros sitios, pues te puedes mover, tal y cual. Aquí realmente prisioneras de su jaula de cristal, de su jaula de oro. La jaula. Ya, comparado con
todo el resto del mundo que se está muriendo de hambre al otro lado del palacio Claro. y comiendo arroz cuando tienen suerte, sino insectos, pero... Sí, pero que quiero decirte, o sea, ya quisiera yo pasar un confinamiento en una jaula de cristal de esas. Hombre, claro, comparado con nuestro... ¿No te gusta? No, oye, pero... Tron, tenemos cerveza. Tenemos wifi. O sea, ponme el palacio de Carlos V y él tiene orinal. Yo también tengo agua bebían mucho. Creo que en el libro de la almohada se cuenta alguna escena de gente borracha improvisando poemas y cosas así. Me suena que sí, y en Genji también, porque alguna vez se achispan y tal. Sí, cuando ya corría la bebida y tal. Exactamente. Claro, hay una cosa que me decías, el ocio de estos tipos. Claro, lo que se ve a través de Murasaki, lo que se ve a través de Murasaki, claro, es un poco la perspectiva de que lo importante para Murasaki es lo que ya conoce, que son sus luchas de poder muy ladinas, muy alrededor de qué facción, de qué príncipe es la que se va a ir, lleva todo el rayo. Qué bueno es este príncipe, y qué bueno el otro. Y mira ese general, da miedo, tiene barba. Claro, pero luego, claro, sus cosas admirables de las personas no son el valor, el coraje, tal, es la calidad que tiene para combinar colores o para ir a la moda, para escribir la poesía que está de moda. Eso ha motivado un comentario que a mí me impresionó mucho y te hace pensar mucho sobre la novela. Y bueno, pues aquí hay 2 tomos de libro, pero hay quien dice que la novela se ha perdido. ¿Cómo? Explícame eso, tío. Tú conoces el primer tomo porque te lo has leído. Es una novela altamente descriptiva en el que se habla del perfume de los papeles, del color de los papeles, del acompañamiento de las cartas, la caligrafía, de la combinación de las ropas. ¿Es un detalle puramente estético o realmente forma parte de un lenguaje no escrito y no hablado que ellos podían entender? ¿Por qué esa profusión de descripciones? ¿Realmente estaban comunicando algo o simplemente es que a los lectores les gustaba que describieran mucho? En algún momento Murasaki lo dice. Que oye, que es que me pedís demasiados detalles, no tiene sentido describir cosas que todo el mundo sabía. ¿Vale? Pero hay mucha gente que opina que la novela se ha perdido porque la gente que la escribió y para la que se escribió es tan diferente de la que hay hoy en día, incluso en Japón, que no se puede comprender. ¿Tú crees? Porque yo creo que es al un final... comentario que leí y sobre el que pienso mucho. Sí, pero fíjate, yo creo que... A ver, evidentemente es otra cultura y es una cultura de hace 1000 años y en unas circunstancias, pero al final es el mismo tipo de ser humano. Yo cuando lo leía sí que encontraba, por ejemplo, el hilo conductor que yo utilizaba era como, esto es el chismorreo, el cotilleo y la salsa rosa de hace 1000 años. Sí, pero... Mira cómo va la moda, la importancia de la moda, cómo que es en el desprecio y popularidad e impopularidad. O sea, puedo hasta extrapolarlo con una película americana de instituto. Estoy de acuerdo. Hay una parte que es la que ha llegado, que es esa. Y la otra parte... Y la otra parte puede que no haya llegado, puede que no existiera jamás, que simplemente fue una profusión de descripciones. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero realmente hay material para tener un lenguaje codificado ahí dentro. ¿Por qué el kimono rojo sobre el amarillo, sobre el verde era la leche y el blanco sobre el no sé qué? Eso es puramente gusto. ¿O realmente había un significado de los colores? O sea, que tú crees que tiene que ver con un lenguaje no verbal. Te estoy demostrando agresividad, o te estoy demostrando amistad. Estoy viniendo a tu fiesta. O estoy yendo con los colores de tu tribu, lo que quiere decir que estoy demostrando afinidad política a tu tribu. Podrían ser cosas de esas, exactamente. Pero no se sabe. Qué penita. Pero fíjate, es curioso, mira, cuando lo leí ni le di importancia, claro. Yo hasta que no leí el comentario ese, tampoco había en este libro no hay batallas, la batalla es de perfumes, pero poco a poco, según vas metiéndote en ello, te quedas hasta preocupado por sus personajes y por sus historias. Sí. Es una novela de 1000 años. Sí, es una novela. Una novela moderna escrita hace 1000 años. Claro, es que esa es la parte que a mí me produce un super shock, tío. Yo lo cuento muchas veces, ahora que con Deadpool, que a mí me encanta, que se habla tanto de Deadpool, que rompe la cuarta pared, qué innovador Deadpool, rompe la cuarta pared, Murasaki rompe la cuarta pared.
hace 1000 años Hace en 1000 Japón, en el Japón Se gira prefeudal. hacia el lector, te mira cara a cara y te dice, estoy hasta las narices de escribir esto. Sí, es verdad, la hacía alguna Me vez. dice, pero si no lo he hecho en todo el libro, que ya sé que tú sabes cómo es, pero yo quiero saber cómo es. Todos sabéis cómo funciona esto. Y ya está. Y dice, solo lo sabes tú en la corte y además que piensa en la gente, no piensas en la gente de dentro de 1000 años, no piensas en nosotros. Es un problema. es un problema. Había unas partes que eran brutales, que eran nuestro protagonista. Por cierto, existió el resplandeciente, hermoso y dulce Genji. No existió. No existió ningún personaje como Genji, pero sí existió Me alegro un personaje, porque te un invita. personaje en el que se inspiraba. Había un... Te invita a conquistar el reino si eres un bárbaro, ¿eh? O sea, oyes hablar de cómo esté aguerrido el príncipe y a qué se dedican los capitanes y dices... Es así, es lo que pasó en última instancia. Que llegaron los soldados que tenían en el norte de Japón luchando contra los Ebishi para ir Cortando cabezas y Y dijeron, dije, yo de que te voy a estar pagándole impuestos a estos para que se lo gasten en, no sé, en sedas o no voy a gastar. No puedes desafiar mi autoridad. Hago unos perfumes especialmente increíbles. Sorpréndete con el poder de Calvin Klein. Pues sí, es duró lo que duró, claro. Es un gobierno de poetas. Es que, ¿cómo me decías tú? De melancólicos victorianos, ¿eh? Esto de la secta. Asustándose de los truenos y de la oscuridad y tal, y de los espíritus en la noche. Hay que ahí yo lo puedo entender un poco. Hay muchas cosas de esas también. Las diferencias estéticas también es que se ve que eran súper supersticiosos. Por ahí lo puedo entender que hace 1000 años la superstición fuera más fuerte que ahora. Que ahora seguimos teniendo nuestras propias supersticiones, pero... algunas antiguas y algunas nuevas. Pero vamos aquí, creando nuevas medio supersticiones. Pero aquí nadie deja de ir a ver a su novia por una superstición, espero. Bueno, igual el día de la boda... Igual, sí, puede que sí, puede haber alguna todavía. Sí, igual me he lanzado demasiado. Puede que no digas de esta cerveza no bebe. Uy, parece nuevo. Claro, había una parte que yo me acuerdo de estar riéndome mucho contigo, que era eso, la enorme importancia que le dan durante toda la novela. Claro, es lo que tú decías. Esta es toda una novela que te... Claro, a mí se me calentaba un poco las palmas de las manos. Porque claro, soy persona de mi tiempo y yo sé que tienes a un país en la ruina permanente, que también es el resto del mundo. No es exclusivo de Japón de hace 1000 años. Pero están todos muertos de hambre y tal, y aquí está el gobierno. Hoy tenemos entre millones de kimonos y un gran despliegue de lo que es riqueza y opulencia para la época, hoy tenemos concurso de caligrafía. Ah, fíjate el señor Chukito no como realmente no sabe la nueva moda de la caligrafía. Sí. La caligrafía tiene que ser más así, no así. Pasado mañana, a ver quién lleva el kimono más espléndido. Al otro día, a ver quién hace los mejores perfumes. Te dan ganas de asesinarlos a todos, por otra parte, Vamos ¿sabes? a jugar al Memory con conchas. Tenían el jueguito este del Memory, pues lo tenían con dibujitos detrás de las conchas y jugaban a eso. Y tiraban el tiempo pues casi todo el rato en chorradas, pero como pianos. Y bueno, para ellos era muy importante, pero... Y cuando llegaba la época de lluvias, pues más puteados aún, porque entonces ya que decía, voy a salir que me mojo, pues me toca quedarme aquí bajo techo y... es verdad, sí. Y encima súper aburrido y si antes me aburría, ahora triple. Era la peor época de todas, la de lluvias. También te ayuda a ver otros conceptos de belleza, de erotismo, de juego, tú siempre me lo contabas muy bien. Sí, el valor del biombo, el valor de lo diré amigo, de los kimonos, de estar vestido, de no verse del todo, de ver tal. Es muy de aquí, de la época de mayor, digamos, del siglo de oro, del abanico de... Uy, le he visto los tobillos, ¿sabes? Le he visto la muñeca. Sí, pues ni eso. Ni esto, no, esto es de... Uy, tiene una voz muy bonita. Tiene una voz muy bonita. Y mira cómo ha escrito este poema en el que hace referencia a Pulp Fiction. Claro. Es que ese es el punto que... ¿Qué letra tan bonita? La debe de tener así. Es que si no... ¿Qué tío más atento y detallista que me ha escrito esto en un papel perfumado de color lila? Y encima lo ha hecho
y lo ha hecho haciendo referencia a un poemario que es mi favorito de todos. ¿Y cómo lo averiguó? Que es como si te parafrasean Pulp Fiction. O sea, es que te dicen, oh, mira, he hecho un juego de palabras con una frase de Yoda. Y con tu película favorita, ha hecho un juego de palabras y además lo ha perfumado y además se lo ha currado. Oye, es todo un trabajo. O llega y dice, no tienen otro trabajo estos cabrones. Esta frase es una peli de Wong Kar-wai. ¿Cómo puede ser que esta persona conozca a Wong Kar-wai? Es una persona ilustrada, no es el típico que solamente sabe Star Wars. Y entonces eran esas cosas las que les marcaban la diferencia, el conocer las referencias culturales, saberlas adaptar a la circunstancia y decir, oye, que estoy aquí, soy una persona ingeniosa, soy una persona detallista de la moda y que tengo valía porque soy el hijo de no sé quién, la estética de las tías y bueno, de los tíos. Los tíos así como muy anime, muy sensibleros, muy llorones. ¿Cómo te acuerdas del capítulo ese que está Genji? Está la novelista hablándonos de su príncipe, el resplandeciente. Qué hermoso era. Sí. Y se pasa 300 páginas diciendo que es muy hermoso hasta que empieza a ver algún otro que es hermoso porque es joven. También ya no hay un rollo ahí de amor a la juventud, que ahora lo trataremos y tal, pero es preocupante. Es muy griego, ¿sabes? Hay un rollo... Bueno, él se va haciendo mayor y ya no nos gustan los mayores. Pues yo que me estoy haciendo viejo no me gusta esa filosofía, la veto totalmente. Dice a Murasaki. Coge el DeLorean y... Tiene 1000 años, es más vieja que yo todavía. Le voy a decir cómo está ella ahora, ¿sabes? Y nada, pues eso, los chicos tenían que ser muy sensibleros, muy detallistas. Si lloraban es que... Son niños. Sí, son niños. Pero que era así, que le importan las cosas, que es sensible. Es una persona sensible que le importan las cosas. Un pasaje de la novela que está Genji tratando de seducir a una dama. Llegado el momento, él se tumba junto a ella en bolas. Le hace un naked man. Y se entiende que sí, le hace un naked man. Se entiende que esto era extremadamente tentador. Y por el contrario, cuando Murasaki se refiere a la desnudez femenina, se refiere a ella como algo como muy feo, como desagradable per se. Es una cosa muy curiosa. Cuando hoy en día es completamente al contrario. Yo creo que todo el mundo podemos reconocer que el cuerpo del hombre es más feo que el de las tías. Pero fíjate, eso puede que sea al final de cuentas una cosa cultural. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y con tu cultura, ¿sabes? pero quiero decirte, tío, es un hecho. Estos tíos cogían y decían... Claro, otra cosa que me sorprendió. Son cosas interesantes del libro. O sea, por una parte, ya te digo, lo rumiaba con dificultad, se me hacía gomoso porque decía, aquí nadie pega a nadie. Aquí nadie se mata, no hay guerras, no hay trincheras, no hay comandos, no hay nada, pero están esas... es muy político. Sí, es muy político y es muy de cultural y es de muchas cosas culturales. El cuerpo juvenil y varón como mayor símbolo de belleza física, erótica y tal, que el femenino. Esto ahí es nada. Pero sí que puedes encontrar paralelismos en otros lugares. Yo no diría tanto mundo. El cuerpo juvenil masculino. A las chicas, a las mujeres las tapan con kimonos enormes y hacían el amor con el kimono. Yo diría la chica con el kimono, para que no se la viera mucho. El masculino per se. O sea, consideraban el masculino más hermoso. Pero luego el masculino hermoso era el más afeminado. O sea, sí, es una cosa... Un poco curioso. Un poco raro. Es que el sexo en la novela de Genji es un poco forzado. Oh, ya sé dónde vas. Por cierto, la chica esta protagonista de la que ahora vamos a hablar, la chica esta que era pequeña y muy hermosa y muy bella y tal, ¿no se llamaba también Murasaki? ¿No era como la extrapolación de la propia autora? A la autora, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero no se llamaba Murasaki, se la llama Murasaki porque es digamos, el ideal de mujer de la época y que se ve reflejado en la novela, se llama Murasaki. Vale, háblanos de Murasaki, de la novela, la personaje, porque ahora vamos a hablar un momento de eso, que es el personaje de Murasaki aparece en la novela como una niña muy joven, o sea, tiene unos 14 años, ¿vale? Que se entiende que en aquella época también era muy joven. Se consideraba joven también para su cultura y tal. Se consideraba joven, ¿vale?
aunque no tenían muchos reparos, como también se ve en las novelas. Hay una escena en la que, bueno, en la que Genji pues, se sobreentiende que se beneficia a un niño pequeño. Ah, sí. Como es lógico para nosotros y para No entra le darían cera. Claro, no entra en detalles, pero se sobreentiende que es lo que pasa. O sea, porque básicamente Genji ha acogido al hermano pequeño de una dama a la que quiere seducir como su paje para poder acercarse a ella, y en un momento dado, cuando no tiene acceso a la dama, que me acuerdo que se llama Utsue, estaba frustrado porque no había conseguido echar un queque y se cruje al hermano. Y dijo, uy, pues el hermano se le parece lo suficiente. Claro. ¿Qué cantero? Es que me quedé súper rayado, es muy chocante, la verdad. El tema de Murasaki puede no serlo tanto, porque es una niña y como tal la presentan, pero tiene 14 años, ¿vale? Y era tímida, no quería llegar a nada. Y bueno, pues, el caso es que, como en todo el libro, ¿vale? La mujer no solamente no tiene la iniciativa, sino que nunca dice que sí. ¿Vale? La mujer siempre está detrás de un biombo y se están seduciendo, y aunque efectivamente quiera algo con el tío del otro lado del biombo, el tío llega un momento en el que se tiene que cansar, tirar la mierda del biombo y atrapar a la tía antes de que huya. Y la viola. ¿Te acuerdas una vez, que nos reímos bastante, que estábamos hablando de esto mismo? Porque además creo que fue cuando precisamente me terminé el libro y quedé contigo para comentarlo, porque disfrutamos con estas cosas y tal, y estamos hablando de esto mismo tal, porque es muy fuerte. Sí. Y me acuerdo que estábamos en un bar con unas cervezas y estábamos hablándolo así, claro, y había unos tipos en la mesa de al lado, unos chavales, eran más jóvenes que nosotros, pero había unos tipos al lado que de repente nos escucharon la conversación de sí, cogió a esta tía, tío, y se la tiró y tenía 14 años, no sé qué, tal. Y de repente notamos como detrás se giraban un par de tíos así, mirándonos así, ¿sabes? Y dijimos, estamos hablando de un libro. Había un punky que le hizo la cresta así. Como el dilophosaurio, ¿sabes? No, yo creo que estamos más flipando diciendo, es que estos taraos, sí. Y dices, cuidado. Y nada, y después se nos unió la conversación, estuvo ahí escuchando no, luego se acercaron, ¿en serio, tío? A lo mejor se han leído Genji desde entonces en los libros, les hemos descubierto el mundo de la literatura, quién sabe, o ya leían más, ¿sabes? Sí. No, y bueno, pues eso era poco menos que violaciones a Murasaki. Es una violación, o sea, hoy eso es una violación. Sí. Entonces era como forzar un poco la relación en el Japón de hace 1000 años. Pero tío, es que a mí yo cojo al niño este de los perfumes que se asusta con las tormentas y los rayos y los espíritus. Que no deja de ser sorprendente que también no deja de ser sorprendente que el niño ese de los perfumes pues tuviera las narices para arramplar con un bombo y asaltar el salón de una casa. Porque muchas veces ellos están en el pasaje, o sea, en las casas japonesas, pues si tienen esa parte levantada antes de entrar a la casa y después tienes ahí o una especie de persianas, o la puerta está corredera, y ahí cuando estaba la puerta descorrida te ponían el biombo y tal. O sea, muchas veces el caballero que venía a visitar a la dama se quedaba fuera de la casa, bajo techo, pero fuera. Era muy interesante. Y tenías que arramplar con todo y arramplar también con la chica. Todos los protocolos eran curiosos porque era muy difícil llegar realmente hasta la chica sin que nadie se enterara, y que se enterara nadie era o una vergüenza o una chapuza. Sí. El rollo de chapuza ¿sabes? Es que hay mucho de... Sí que podía extrapolar un poco algunas comparativas con el romanticismo aquí más europeo, también de España, de florete y abanico y el otro embozado y tal, porque hay mucho del amor al secretismo, al tabú, al que nadie lo sepa, al tal, y todos lo saben pero sin saber. Claro, porque tú piensas que hasta... A la apariencia, ¿sabes? Hasta que... digamos, hasta que no llegaba la mañana siguiente y tú formalizabas esa relación, no había nada. O sea, si tú llegabas y asaltabas la casa de la chica y estabas toda la noche con la chica, pero aquello no funcionaba, a la mañana siguiente cogías tus cosas y te ibas.
Pero fíjate, una cosa que sí me pareció simpática de Genji, dirás, joder, Alejandro, tío, tú te acercas demasiado a los personajes de novela. Sí, es que si no lo vivo, no disfruto yo las cosas. Una cosa que sí que me gustó de Genji, por ejemplo, era que, y ojalá todos, todas las chicas con las que sale, se acuesta con la relación, y algunas las protege y les mantiene luego una casa, unos sirvientes. Algunas con las que no. Y claro, y tiene cierta misericordia, porque la vida de las mujeres de esa época y de la corte en realidad es muy dura. Depende mucho del favor de alguien, o de repente se encuentran con que viven solas en una casa sin sirvientes y ellas saben hablar de poesía y qué kimonos combinan bien. Claro, en cuanto tienes una gotera, con las tormentas de Japón... O cuando no te ha quedado lo suficiente para vivir. ¿Qué es eso? Tú podías tener propiedades, pero gran parte de los ingresos de esta gente venían de los cargos que les asignaban en la corte. Claro. Entonces, tú como mujer no podías acceder a esos cargos. Dependes de los hombres. Depende de los hombres que te favorecen. No, que consigan el favor imperial para conseguir esa entrada de dinero. Y si tienes solo estatus de no puedo ser esposa de nadie, por soy medio cortesana de todo esto, puedo tener amantes que me ayuden y me favorezcan, porque todos sabemos lo que hay, aunque no se pueda decir ni hacer. Pero claro, los años pasan, tu momento pasa. Es muy duro. O sea, había momentos que te angustias mucho por las mujeres. Tiene varias mujeres y tiene, yo diría que dos particularmente a las que acoge y con las que en realidad no tiene sexo. ¿Vale? Por un lado está Hanachiru Sato, que es la dama de las flores del naranjo y que simplemente es su amiga y le da muy buena conversación y la acoge en su casa y es su amiga, es la tía con la que va a conversar. ¿Cómo se llamaba la pimiento? No, la dama de las flores del azafranillo. Del azafranillo. Sí, recordaba pimiento por algún motivo. Usotsumohana. Usotsumohana. Sí, la dama de la flor del azafranillo, que es... Me inspiraba mucha ternura, tío. Sí, él había oído que había una princesa viviendo sola en un palacio, sí, que era la hija del emperador no sé qué o del príncipe no sé cuántos, y entonces se planta allí, se lo está currando, pero bueno, el ambiente parece que no es muy acogedor, que no están muy en la opulencia y tal, y al final cuando tira el biombo a la mierda y va detrás de la chica es pues lo más feo que se puede encontrar en el Japón de aquella época, pues delgada, nariz grande y colorada, seguramente de pasar frío y tal, y bueno, pues bastante demacrada. Y entonces pues pues evidentemente no le gusta a la chica, pero no la abandona. O sea, mueve esta mano y va a caer. no la abandona en el... quiero decir, o sea, recuerdo que le hace reparar el tejado y tal, y cuando años después se vuelve a cruzar con ella, la lleva a su palacio, porque se la encuentra también en una situación de invalidez, de esta mujer ahora mismo está pasando unas penurias que no se merece, y la rescata, no queriendo nada con ella, simplemente pues... Yo lo ves, a mí con estas cosas Genji sube unos cuantos puntos de la mano grasa que le iba a dar y tal, por otras cosas. De repente veo esos temas y digo, bueno, pues sí, ya no me caes tan mal. Él es un Don Juan. Él es un Don Juan, pero no es como el Don Juan Tenorio. Le gustan mucho las mujeres. No es tan cabrón. Le gustan mucho las mujeres, tiene mucho éxito con las mujeres, pero no las maltrata. Él no maltrata a las mujeres. No, según su cultura y tal, de hecho hasta las protege bastante. Lo que pasa es que ves algunas cosas que después una cosa es el cuño. El caso es que ya por aquel entonces Genji está de flor en flor y tal, y bueno, pues ahí está con creo que era una tía suya, algo así, que se llama Rokuyo. No sé si te acuerdas de la dama de Rokuyo. No, okay. Es importantísima en la novela. Espera, ¿no? Dame tiempo, tío, ya lo recordaré luego. Pues tiene relación con los fantasmas. Ah, sí. Vale, y bueno, pues eso, Tono Chuyo es su cuñado, y Tono Chuyo no tiene tantísimo... Creo que era capitán, es que creo que sí, creo que era eso. Tono Chuyo no tiene tanto éxito con las damas con las damas en general,
pero sin embargo tiene muchas más hijas. Genji creo que acaba la novela y no sé si ha tenido hijos, tres descendientes como mucho. No me leí la segunda. El hijo de la sí, dama de primera. Akashi, tiene el hijo de la dama de Akashi, el chico este tan formal y ya, dos hijos. Para todo lo que Dos hijos, picotea, para todo lo que hombre. picotea. Para En todo cambio lo que Tono picotea. Chuyo tenía hijos aburrido. La dama Tamakazura, que es con la que él se tumba ahí a ver si pica, esa era hija de Tono Chuyo. Mira, tío. ¿Vale? Tono Chuyo tenía hija por ahí pues para aburrir. ¿Cuánto hay de real? Aparte del hecho, una cosa que a mí siempre me resulta mágica, que es el rollo de que hay una tía, estás escuchando los pensamientos, la interpretación de la realidad y el cómo eran las cosas en la corte y el juego de la corte. Estás extrayendo información verdadera de cómo funcionan las cosas a través de una cortesana de hace 1000 años. Heian. Y si esto lo acompañas con un libro de Ivan Morris, que es el mundo del príncipe resplandeciente, ya, bueno, flotas. Hablo del Genji que le llamaban el resplandeciente. Claro, exactamente. Ese es ¿Y de qué va a ser mundo ese libro? Me hablaste de él, creo, hace te tiempo. explican la cultura de aquella época. O sea, si no te ha quedado claro con el libro, te la explican, te dan ejemplos del libro. Además, Ivan Morris, que era un erudito, pues se da el lujo de usar su propia traducción del japonés antiguo. O sea, no, sin intermediario dice esto, es así. Y es un lujazo de libro, es una pasada. Qué guapo. Claro, no tiene sentido si no lo has leído todo. El libro consiste, pues por ejemplo, lo han dividido en 2 tomos, ¿vale? En realidad se publicaba por entregas, ¿vale? Publicarse, entre comillas. O sea, se entiende que Murasaki hacía su capítulo y aquello empezaba a dar vueltas y se copiaba 20.000 veces y rulaba por ahí, ¿vale? Pero se copiaba y se publicaba por entregas. Creo recordar que el capítulo empezaba además por una palabra que después salía en el resto del capítulo, era una cosa así, o sea, tenía sus marcas de estilo de escritura y consta principalmente de 2 partes, ¿vale? Por un lado la historia de Genji propiamente dicho y por otro lado, que es la parte que consideran más interesante, los libros de Uji, ¿vale? Los libros de Uji es la historia de los descendientes de Genji. Y es, ¿cómo decirlo? Diría que la trama es mucho más madura. ¿Vale? ¿Cómo que es más maduro? ¿En qué sentido? Esto diría que es hasta más moderna, más actual, más enrevesada, mola más. ¿Sí? Sí, es mi opinión personal. Vale, sí, no, aquí vamos a hablar de opiniones nuestras, de gente normal. Existe la teoría de que esa segunda parte no es de la misma autora. No es de Murasaki. Dicen que no, porque el estilo es... De Sonagón. El estilo es sustancialmente distinto. Hay quien dice que es de su hija. No se sabe. Realmente no se sabe. Y dentro de una novela tan larga que se escribe durante tanto tiempo es susceptible que haya cambios estilísticos. Pero bueno, ahí está. Hay muchas ¿Pero crees cosas que reproduce bien no un se poco sabe. lo que es la corte de la era Heian? Es que los libros de Uji ya no es la corte de... No, Genji. Genji sí. Yo creo Perdón, que sí. Genji. Llevo todo el rato diciendo Genji, claro, es Sí, Genji. Genji. La novela de Tengo Genji yo unas diría cosas. que sí, que reproduce muy bien lo que no era propiamente dicho la corte Heian, porque ellos están todo el rato pues precisamente hablando de hoy me tengo que ir a la corte. En plan de me pagan por hacer esto y hoy me toca figurar. Pues como el ñoqui en Argentina que se va el 28 ahí a cobrar, pues algo así. Funcionarios. Es verdad que ya se ve que los funcionarios es un problema desde hace miles de años en todo el mundo, ¿eh? Es que esto no los cargos repartidos esto no y era- el enchufismo. Esto no Es eran horroroso. esto no eran funcionarios, eran carguitos. Carguitos, vale, pues oye, te lo compro, carguitos. Carguitos. Y por carguitos nos entendemos ya todos, ahí ya sé que no hay problema. Y- Y los carguitos es un problema en todas las partes, es de la humanidad. Pero es un problema humano. Es que estos habían copiado el modelo político chino y les quedaba grande y aún así lo tuvieron que duplicar. ¿A quién me recordarán? Lo tuvieron que duplicar porque no tenían carguitos suficientes para todos.
Es que aquí me recordará, por Dios. Esto es demasiado. Veo demasiadas Creo que el telediarios. modelo chino era ministro de izquierda y ministro de la derecha, el de la izquierda era más importante, Encima. y el modelo japonés hasta tenía ministro del centro. Me acuerdo. El ministro del centro era el emperador, no sé, no sé, igual, pero no, el ministro del centro y canciller y regente, oye, pero que el emperador no tiene 2 años, que no es menor de edad ni mucho menos, pero habrá que tener un regente por si alguna vez hace falta, pues y cosas así, pues hay montones y se ven a lo largo del libro. En el libro original, por lo visto, y es también viene un poco a colación de lo que decíamos de que la novela se ha perdido. En el libro original no se refieren a los personajes por el nombre, ¿vale? Se refieren por el cargo. Entonces, la gente de aquel tiempo sabía en base a qué cargo de quién se estaban refiriendo. Y es que no es que Tono Chuyo sea el capitán. Es que en un capítulo es el capitán y en el otro es el segundo consejero de la puerta de no sé dónde. ¿Vale? Entonces, ellos sabían quién era ese personaje. Lo sabían. Nosotros, si no nos ponen el nombre, no lo sabemos. ¿Cómo lo sabían? Canteaco. Un cateaco. ¿Sabes? Se ha perdido. Algo se ha perdido. Bueno, aparte de que el libro se dice que está incompleto y hay bastantes pistas de que sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Genji? Pues, Genji. De Genji. Pues seguramente pues, lo que has comentado tú, que es una puerta al Japón aristocrático de hace 1000 años. ¿Te parece si abrimos otra cerveza y otro libro? Sí, por favor. Sí, por favor. Pues nada, ve sacando tu abridor y yo voy a por otro libro y repites, Lefe. Sí, por no mezclar. Ve abriéndolas. Voy a ver. Si no se te